Un saludo a todos. Vamos a hacer un nuevo vídeo. Es verdad que normalmente no nos centramos tanto en la actualidad como es este caso, pero la eliminatoria de Europa League entre el Sporting de Braga y el Real Betis pues nos da la oportunidad de hacer un repaso a uno de los equipos que a mí personalmente más me interesan, y también nos da la oportunidad de tener a Camilo Gontachic, que es, creo que, el único periodista portugués que está siguiendo las competiciones portuguesas desde Portugal en español. O sea que es algo que tiene mucho mérito. Primero afincado en el norte, ahora más en el centro. Así que, bueno, pasamos a presentarlo. Muchas gracias, Camilo, por tu tiempo. Muchas gracias por tu invitación, José. Es un placer estar contigo aquí. Que, como decía, bueno, ahora estás más en la zona del centro, pero hace unos meses has visto muchas veces a Braga, ¿verdad? Que te cogía mucho mejor en cuanto a temas geográficos. Sí, 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 la verdad que sí. Yo acompañaba a Braga todos los fines de semana a ese estadio. Ahora tuve que ir a Lisboa, pero continúo acompañando uno de mis clubes favoritos en Portugal y también fuera de casa cuando vienen aquí. Tienen bastantes partidos interesantes y la verdad que el Braga es un equipo que me apasiona, la ciudad, y de vez en cuando tengo esta voluntad de ir a Braga solo para ver partidos de Sporting Club de Braga y volver por este pequeño amor que tengo por este club también. A mí también es uno de mis equipos favoritos en Portugal. También en este año yo creo que ha sido uno de los equipos más interesantes. Creo que muy penalizado por la derrota en la final de la Taça da Liga, precisamente contra su gran rival, ¿no? Para que nos entendamos, es como si Sevilla y Betis jugaran una final y bueno, el equipo derrotado pues sale herido, además como fue, ¿no? Con un penalti que falló Rodrigo Salazar, que es uno de los jugadores más destacados del equipo, ya casi en el descuento. Creo que ya el equipo pues se ha recuperado de ese palo, ¿verdad? Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. El Braga dolió mucho la derrota con Vitoria, un rival de región de Minho, parte histórica portuguesa, que siempre hay esta gran rivalidad y la oportunidad de ganar un trofeo que en Braga no es costumbre. Creo que dolió mucho bastante el equipo de Carlos Vicens, pero se han recuperado bien y lleva una tendencia aquí en el Braga que tiene mucha más facilidad jugar los partidos difíciles, teóricamente difíciles, contra equipos grandes que contra pequeños. Y por eso yo diría que Braga está muy contenta por el sorteo y por el resultado del Betis, porque prefiere jugar con el Betis que con Panathinaikos, por ejemplo. Me parece una equipa mucho más motivada en los partidos difíciles. Sí, yo creo que viene uno de los partidos grandes de Sporting de Braga, bueno, en los últimos años, con la llegada de Antonio Salvador, pues bueno, es un club que se ha acostumbrado a ganar títulos, en cierto sentido, o por lo menos a estar en finales. Hace un tiempo hice un artículo y todavía el Braga ha jugado más finales. Yo creo que había jugado cerca de 11 o 12 finales, más o menos en los últimos 10 años. Pero es cierto que, por ejemplo, el ciclo comienza con la conquista de la Intertoto en 2008, pero luego viene Copa de Portugal, Copa de la Liga, juega también una final de la Europa League. O sea, que ahora mismo Sporting de Braga ha sido durante años en este ciclo el tercer equipo de Portugal. Ahora es cierto que con la recuperación de Sporting, pues ya está un poquito ha ocupado, ¿no? Como un puesto natural en el cuarto puesto, pero es un equipo muy asentado en los últimos años, como digo, ¿no? Con la presidencia de Antonio Salvador. Sí, sí, la importancia del presidente que muestra siempre apoyo al club y a los aficionados también en cualquier momento. Vive del Braga desde hace muchos años, siempre presente en el estadio, también en los partidos fuera. Y ahora yo diría en los últimos meses quiere aún más mostrar la conexión entre aficionados, eh, porque para estar todo, es toda la vida y sin duda
sin Salvador, Braga no podía estar en este patamar, como se suele decir en Portugal, como está ahora. Que es un equipo que no se extraña, que juega en las finales y aparece y crea dificultades en partidos grandes. Sí, sí, de hecho, a ver, en Portugal se da una peculiaridad que incluso ha afectado a la normativa, ¿no? En el sentido de cuando un equipo, Porto, Braga o Sporting, juegan fuera de casa, pues tienen un apoyo brutal. O sea, yo he visto partidos, por ejemplo, en Portimao, donde prácticamente más de la mitad del estadio estaba con una camiseta roja o azul. Esto hizo, como digo, ¿no? Que la normativa pues prohíba que haya las camisetas en ciertas zonas del estadio, las zonas locales, pero no es así con Braga. O sea, Braga tiene una afición propia que cuando juega contra Porto, Benfica o Sporting, o sea, vemos un estadio lleno de seguidores que lo apoyan y es una peculiaridad en Portugal, es una de las grandes aficiones. Sí, sí, claro, sin duda. Braga tiene muchos aficionados, no solo en el norte, pero también se puede ver aquí en Lisboa algunas camisetas de Braga que muestra el crecimiento del club. Creo que no se habla tanto en el contexto de los aficionados, que la mayoría es del Benfica y después del Braga, pero la tendencia cambia y ahora, sobre todo, yo diría hace creo que 2 temporadas cuando Braga jugó la Champions, se podía ver la identificación del club y de los aficionados locales con Braga, que en el primer lugar yo pongo Braga y después puedo poner otro club o nada más. Que es que también fuera, muchos partidos que el Braga jugó fuera de Europa, se podía ver muchas camisetas del Braga, tanto en Inglaterra o en Francia, Bélgica. Es un club que creo está creciendo cada vez más y tiene cada vez más aficionados que apoyan y muestran un gran respeto por el club que quiere entrar en esta diría categoría de los grandes, porque aún no se puede decir que Braga es grande, pretende ser grande a pesar de mucho esfuerzo que hacen, tanto en el nivel financiero como también en deportivo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, un equipo que hace apuestas y una apuesta fue su técnico, un técnico que no había tenido experiencia dirigiendo, o sea, como entrenador principal en un equipo ya casi en los 50 partidos en este momento. Braga ha jugado 48 partidos oficiales. eh, los mejores números los tiene precisamente en Europa, que ha jugado 16 partidos y solo ha perdido dos. Al final, ¿cómo ves la apuesta en Carlos Vicens por parte de Salvador? Y sobre todo fue un riesgo un poquito porque Carlos Vicens, a pesar de ser un asistente de Guardiola, nunca ha trabajado como entrenador principal. Por eso diría, en este momento justifícase la decisión de Salvador, pero también no podemos olvidar que tuvo un momento muy complicado, o varios momentos muy complicados, Carlos Vicens, sobre todo fuera de Europa, porque en Europa es un club diferente, tiene dos facetas, Braga europeo y Braga de la Liga Portuguesa. Y, por ejemplo, después de la derrota con el FAFE de la tercera división portuguesa en la Taça de Portugal, Carlos Vicens ya fue varias veces cuestionado, ¿se queda o no? ¿Fue una buena apuesta o no? Antonio Salvador dijo, yo elegí a este entrenador, hice temporada con el equipo y acredito en él, creo en él. Por eso creo que es una muy buena apuesta y también tiene futbolistas que les ayudan porque tienen perfil diferente, muchos españoles, es un equipo también, equipo muy español y sobre todo en las líneas del ataque. Y me gusta el fútbol de Vicens, fútbol con mucha posesión de bola, de pelota, y también fútbol atractivo y con contraataques, o sea, fútbol muy dinámico y flexible, depende del adversario. Sí, yo coincido, también es un equipo versátil, ¿no? En ataque, dependiendo del delantero que alinee. Eh, Ujú.
mí personalmente, pues Pau Víctor o el otro delantero, estoy ahora Fran mismo, Navarro. Fran Navarro, estoy ahora mismo en un Lasus, quizás son quizás mis dos atacantes favoritos de la Liga de Portugal, ¿no? O casi de ellos, ¿no? O sea, Pau Víctor es un futbolista súper completo que lo ves como un súper futbolista jugando de delantero, ¿no? Y Ujú. Fran Navarro, uno de los mejores rematadores, uno de los mejores puntas de lanza que hay en la competición y suelen tener minutos ambos. Eh, Muchas veces pues se sustituyen uno al otro y cambia la manera de jugar, pero bueno, no solo ellos, también Ricardo Horta, ¿no? Que está en el mejor momento de su carrera y veremos a ver si lo podemos ver en el Mundial. Esperemos que sí, fue convocado ayer por selección español, español de la selección portuguesa, Roberto Martínez, y sería una gran noticia porque es un futbolista fantástico, leyenda viva del Braga, leyenda viva del Braga, y cuando cuando comparamos sus números, ellos siempre son casi en el nivel muy alto. O sea, 14 15 goles por temporada, que son números muy buenos. Casi siempre titular, tan del club, que creo que yo diría sin duda uno de los jugadores más importantes de la historia del Braga en este momento, o por lo menos historia moderna del Sporting Club de Braga. Y me encanta este futbolista también como persona. Tuve la oportunidad de hablar un poquito con él y creo que merece porque también sería un representante del Braga en el mundo, en el Mundial. Que no hay muchos futbolistas que pueden jugar el Mundial siendo jugadores del Braga. Sí, son casi 10 temporadas ya de Ricardo Horta. Hace unos años se daba por hecho que iba para Benfica. Es difícil que cualquier equipo en Portugal se resista a este tipo de venta. Y bueno, Salvador estuvo firme. La verdad que también había un tema legal en el que estaba el Málaga involucrado también a la hora de hacer una venta. Entonces, realmente no era tan rentable para Braga hacerla y no se hizo. O sea, yo creo que habla, por una parte, tanto de Salvador en el sentido de mantenerse firme y no hacer la venta, como también por parte de Ricardo Horta, que no bajó para nada su nivel, luego tuvo un contrato diferente, pero es lo que tú comentas, un jugador top que se mantiene en Braga, pese a los números que hace, la liga portuguesa luego al final es muy seguida en todo el mundo, entonces hay un trasvase continuo de jugadores y no es tan normal, ¿no? Que un jugador al final vaya a hacer 9 10 años en el mismo club, pero ya digo, yo creo que es un mensaje de Sporting de Braga al resto del campeonato. Claro, sin duda, es un futbolista siempre los valores del Braga, que hoy en día es muy complicado encontrar futbolista que juegue por lo menos 3 4 temporadas en un club. Siempre hay cambios. Mismo Rodrigo Salazar también hace unas semanas dio una entrevista respetando mucho el Benfica, yo diría demasiado, pero también él sabe, todos saben que el Braga no se puede comparar con ninguno de los top 3 del Portugal. Pero Ricardo Horta, pese a este momento complicado, las negociaciones con el Benfica, casi el contrato asignado con el Benfica, decidió quedar. No solo él, decidieron también otras circunstancias del presidente, que se mantuvo firme. Hoy en día podemos decir que es un símbolo del fútbol portugués y es un símbolo de Braga y jugador también muy peligroso en el área adversaria. Los números no mienten y creo que el partido no solo contra el Betis, pero otros equipos tienen que tener mucho en cuenta porque es un futbolista que es muy eficaz, diría yo, en el área adversaria y capitán, sobre todo capitán dentro y fuera del campo. Sí, ya hemos hablado de los dos delanteros, de Fran Navarro, de Pau Víctor, hemos hablado de Ricardo Horta, de Rodrigo Salazar. Yo creo que
la otra gran atracción de Braga pues sería Joao Moutinho, ¿no? Que cerca de los 40 años. Yo recuerdo la temporada pasada que lo vi jugar contra Farense, por ejemplo, en directo y es un espectáculo. O sea, todavía lo es y bueno, yo creo que es un jugador que seguro que va a tener algo que decir en esta eliminatoria. Sin duda, Joe Moutinho muestra que la edad es solo el número, porque él con casi 40 años juega como si tuviera 20, 25. Claro que no es tan apto para minutos, pero cuando entra es el verdadero profesor, con último pase muy bueno y muy inteligente. Lo que a mí siempre me atrae en él, que me llamó la atención, su inteligencia en el campo. Dar un último pase, cruzar la pelota y también líder. Diría tantos años en la élite, jugó la Champions, la Premier. Creo que ahora solo muestra que no fue no fue ninguna casualidad que haya jugado en la selección portuguesa y mantiene nivel y creo que puede ser, no digo que titular en el partido contra el Betis, pero jugador que puede entrar en la segunda parte, por ejemplo, y organizar mejor el partido, el juego del Braga. Es futbolista que tiene esta inteligencia y sabe cuándo acelerar y cuándo bajar el ritmo del juego. Sí, estoy aquí revisando casi 3.000 minutos de juego, 44 partidos en la temporada, que hemos dicho antes, ¿no? Que en estos momentos Braga había jugado 48 partidos, o sea, ha jugado 44 Bastante. de 48, o sea, no siempre titular. Y bueno, si te parece, pues podemos analizar un poquito lo que es el equipo. A mí creo que cualquier equipo que tenga ambición tiene que tener tres porteros de calidad. Eso se Ujú, ve cuando hay un imprevisto. Creo que Braga tiene tres buenos porteros, a Lucas Horniches, que es el titular, Thiago Sá y Aravena Ruch, que han tenido también momentos en la temporada. Son tres porteros válidos. Siempre recuerdo de hace unas pretemporadas en el Algarve, cuando Mateus era el portero titular, o sea, con diferencia. ujú. Y recuerdo de hablar con Eduardo, que es el entrenador de porteros del equipo, y bueno, me habló un poco de los porteros que venían. Y me habló de Lucas, que en ese momento yo no lo conocía, ¿no? Y me decía, es que es muy, muy bueno, ya verás, cuando él tenga opciones, estamos muy tranquilos y muy seguros en Sporting de Braga. Así que es una línea pues, bueno, que tiene perfectamente cubierta. Y te quería preguntar por la defensa, que yo creo que va a ser muy puesta a prueba por un Betis que, si hemos dicho que Braga es un equipo versátil en cuanto a sus delanteros, pues Betis todavía lo es, tiene todavía más, tiene eh, dos, tres, cuatro delanteros que te van a cambiar la manera de jugar porque son todos, tienen mucha calidad, pero muy diferentes, ¿no? Pero ¿cómo ves la línea defensiva de Braga? Yo creo que la línea defensiva mejoró mucho la llegada de Lagerbilke, el defensa central sueco, que es un jugador que, sobre todo, juega muy bien de cabeza, gana muchos duelos aquí también. El porcentaje de la liga portuguesa, casi 76% de los duelos que gana. No es casualidad también. Niakate, el central que a mí siempre me provoca a veces un infarto, porque ahí puede tener un momento bueno, tranquilo, pero después comete un error casi inadmisible. Por eso Braga continúa a tener algunos pequeños problemas en la línea defensiva, porque esto no es el problema de hoy. La temporada pasada o hace dos, tres, cuatro temporadas también siempre buscaban un jugador, dos centrales titularísimos. Parece que hoy Lagerbilke es uno de ellos y Niakate se convirtió también. Y hablando del portero, Zornice, que es top, yo diría, uno de los mejores de la liga portuguesa. Y tengo mucha pena que no se hable de él solo por jugar en el Braga, porque es un futbolista fantástico, de verdad. Un portero muy seguro y aparece en los momentos claves también. Situaciones muy tranquilo, juega bien con los pies.
Por eso, para mí, uno de los mejores porteros de la Liga Portuguesa. Y no se habla mucho de él, pero lo merece, la verdad. Sí, un jugador bueno, que ya era tercer portero en 2020-21. O sea que Ujú, muy joven, todavía con 23 años, y ya lleva unos cuantos años. También, bueno, a destacar, ¿no? Creo que está también en su mejor año, Víctor Gómez, ujú, que incluso, pues bueno, en las últimas semanas lo hemos visto marcando, que nunca había marcado para Braga. Y bueno, lleva ahora mismo tres goles, o sea, que es una muestra de cómo está creciendo. 4 temporadas ya, yo creo que un jugador también que se ha ajustado muy bien. En el centro del campo, que ya hablamos bueno, podemos considerar a Ricardo Horta también centrocampista, hemos hablado de Moutinho. Tenemos Víctor Carvalho, que está ahora mismo de baja, que es también un jugador muy, muy importante, pero también una línea, una línea interesante, ¿no? Yo creo que la línea en la que ha ido cambiando más a lo largo de los últimos años en cuanto al centro del campo por las incorporaciones de diferentes jugadores, de distintas nacionalidades y sobre todo, bueno, pues jugadores de un perfil duro de centrocampistas, pues muy físicos, pero muy apoyados, ¿no? Por Salazar y Ricardo Horta, que luego al final son jugadores que también aportan mucho en defensa. sin duda, claro que sí. Y yo diría aquí, uno de los futbolistas que me ha sorprendido también el Braga en el centro del campo es Florian Grilic, también futbolista de 30 años, austriaco. Parece elementos claves también en este 11 no siempre titular, pero el 11 que suele poner el entrenador Carlos Vicens, porque Grilic es futbolista que sobre todo tiene muy buena recuperación de pelota, pero también con buen remate, que buen remate, marcado en el último partido contra Ferencváros, en la remontada del Braga, que muestra solo y que Braga tiene varios futbolistas con perfiles diferentes y depende del momento del partido. O sea, no es solo dar la pelota a Mutiño, Salazar y esperar lo que pase. Hay otros que entran en segundo plano, digamos así, son capaces de cambiar el partido, el rumbo del partido. Sobre todo Grilic, que a mí me encanta este futbolista. No es un futbolista espectacular, es más sólido. También pasó por España, jugó en Valladolid. Y yo diría, sobre todo, muy, muy sólido. Pero también hay otros como Gorby, no se habla mucho de él, joven francés, que también suele jugar bastante en el equipo de Carles Vicens, jugador también con buen último pase y trabajador dentro del campo. O sea, medio campo de Braga, bastante interesante, con muchas opciones y diría es una mezcla de experiencia y juventud. Y en la línea atacante, que hablamos antes de Pau Víctor y de Fran Navarro, también muchísima versatilidad, pues tenemos también a Gabri Martínez, que es un jugador que en estos 2 años pues, lo hemos visto brillar, Mario Dorgeles, Amin, o sea, realmente también, o sea, o sea, va a estar claro, ¿no? Que quizás vaya a estar entre Pau Víctor y Fran Navarro, pero también podríamos esperar cambios, ¿verdad? O sea, hay un par de jugadores más que podrían entrar en la línea de ataque y no sería una sorpresa. Pues no, pues no. Yo creo que Gabri Martínez puede entrar en que también suele jugar en varias posiciones, lateral derecho o extremo derecho, y que es una de las sorpresas mayores del equipo, porque en el inicio de Gabri Martínez era muy complicado, jugado poco, cuando entraba desaprovechaba muchas oportunidades, fue muy criticado también en las redes sociales, y con Carlos Vicens, Gabri Martínez también recibió oportunidades como titular y marca goles y se adaptó bien al sistema del juego. Pero también dijiste bien, Fran Navarro y Pau Víctor, estos dos nombres sobre todo tenemos que tener en cuenta para esta eliminatoria, Rodri Salazar. Y, y
Puede ser también una entrada de Dorgueles, que fue una compra de 11 millones de euros, que fue jugador que costó bastante dinero, pero todavía no se ha adaptado bien a la liga portuguesa, ha tenido problemas con lesiones, por eso diría más fuerza española para este duelo con Real Betis, podemos esperar en el Braga. Sí, teniendo en cuenta que partidos oficiales, ¿no? No digo solo de la liga portuguesa, pero bueno, Salazar 21 goles, Ricardo Horta 19, Pau Víctor 11, Fran Navarro 10, o sea, son cifras, tanto las de Pau Víctor como de Fran Navarro están bastante bien, teniendo en cuenta que no tiran penaltis, que además están repartiendo minutos, o sea, realmente tenemos jugadores con un poder ofensivo muy claro. Gabri Martínez, ¿no? Teniendo en cuenta, no ha llegado todavía a los 2000 minutos, ya 5 goles, o sea, no está mal, ¿no? Tener un quinto jugador en cuanto a goles. Mario Dorieles también 5 goles. O sea, hay muchos jugadores que han mojado para Braga. Muy bien. Bueno, pues con muchas ganas, ¿no? Yo estoy entusiasmadísimo con la eliminatoria, que tengo muchas ganas de verla, del partido de vuelta. Y no sé si tu plan es ir al partido de ida. Voy a intentar, sobre todo los duelos ibéricos me apasiona muchísimo, por eso el año pasado tuve la oportunidad de ver Vitoria Betis y este año también me quedo en Niño, pero en este caso a Braga Betis y vamos a ver qué pasa y espero que sea una final feliz para el equipo portugués. Va a ser interesante, mira, haciendo el paralelismo con, yo creo que entonces había mucha más desigualdad entre Betis y Vitoria, y sin embargo la ida Mm. fue un empate a dos, pues fantástico, ¿no? Con donde se vio, bueno, que no tiene por qué haber tanta distancia entre un equipo muy bueno como es el Betis, que el Betis es uno de los equipos principales de la Liga Española, con equipos también potentes de la Liga Portuguesa, así que también con muchísimas ganas y muchas gracias por tu tiempo. Es lo que digo, ¿no? Siempre, ¿no? Para seguir la Liga Portuguesa en español desde Portugal, tenemos que seguir a Camilo, que luego en la descripción pondré sus redes sociales, porque tiene mucho mérito el ver cómo al final terminamos viendo su trabajo en Alberca, en Estoril, en Casa Pía, o sea que te vemos habitualmente siguiendo la temporada, así que nada, enhorabuena por el trabajo y a seguir fuerte. Muchas gracias, fue un placer hablar contigo, José, y también te deseo todo el mejor del mundo. Muchas gracias.